Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Aunque hoy vamos a hablar de una película. Hoy hablamos de El Engaño o de Bluff en su versión original, la nueva película de Prime Video que convierte a Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban en rivales dentro de una historia de piratas, traiciones y cuentas pendientes. Yo soy Juan Francisco Bellón y he podido ver la película de manera anticipada, así que en los próximos minutos os voy a contar por qué creo que merece la pena dar una oportunidad. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo €1 al mes. Las películas de piratas son casi una especie en peligro de extinción. Durante años parecían territorio exclusivo de grandes franquicias y, más allá de eso, el género había quedado un poco en el olvido. Sí, habíamos tenido alguna serie de vez en cuando, pero un poquito olvidada sí estaba el género. Espadas, pólvora, islas remotas, códigos de honor, todo eso que suena tan clásico y tan cinematográfico. El Engaño llega justo ahí, intentando recuperar ese espíritu aventurero, pero pasándolo por el filtro del cine de acción contemporáneo. No estamos ante una fantasía ligera ni ante un cuento familiar, sino ante algo más físico, más directo y más violento incluso. Y eso en realidad es lo que me llamó la atención. Porque la pregunta es inevitable: ¿todavía hay espacio para historias de piratas en 2026? Lo primero que supimos de The Bluff fue que estaba dirigida y coescrita por Frank E. Flowers, un cineasta con raíces caribeñas que ya había rodado anteriormente en las Islas Caimán y que aquí vuelve a ese entorno con una historia muy marcada por el contexto colonial y la violencia histórica. Desde el principio, por supuesto, que más nos llamó la atención de la producción, no solamente los protagonistas, que ahora vamos con ellos, sino que fue la presencia de los hermanos Anthony Russo y Joe Russo como productores. Sí, los mismos responsables de varias películas del universo Marvel. Eso ya colocaba el proyecto en un terreno de producción ambicioso y con un músculo industrial detrás. Y por supuesto, como os decía, el gran reclamo del casting: Priyanka Chopra Jonas liderando la historia y Karl Urban como antagonista. Dos perfiles muy potentes dentro del cine de acción reciente. O sea que con tanto nombre aquí dentro era difícil no sentir curiosidad. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial, que dice así: tras ver cómo su tranquila vida se ve amenazada por el regreso de un antiguo capitán con sed de venganza, un expirata deberá enfrentarse a su pasado para proteger a su familia. Veamos qué tenemos aquí. El Engaño de Bluff es una película de piratas ambientada en el siglo XIX, producida por Amazon, dirigida por Frank Flowers, como os decía. Ahora bien, conviene dejar claro desde el principio qué tipo de película es esta. No es Piratas del Caribe, no hay humor excéntrico, no hay magia sobrenatural y no hay ese tono de montaña rusa, de parque temático que tanto gustó con la primera entrega de la saga de Johnny Depp. Las otras están muy chulas también, pero es que la primera sigue siendo mágica. Esto va por otro camino completamente distinto. Me dio la sensación desde los primeros minutos de que la referencia real no está en el cine de piratas clásicos, sino en el cine de acción contemporáneo. Hablamos de John Wick, de Extraction, de esas películas que han redefinido cómo se rueda y se coreografía la acción en los últimos 15 años. Y eso es lo que han hecho aquí: coger ese ADN moderno y trasplantarlo al Caribe del siglo XIX. ¿Funciona? Yo diría que en buena parte sí. Cuando la película se deja llevar por su lado más físico y visceral, respira bien. Las secuencias de acción tienen una lógica espacial muy clara: dónde está quién, qué está en juego, cuáles son las reglas del enfrentamiento. Eso, que parece sencillo, no es nada fácil de conseguir. Y aquí se nota que hay un gran trabajo detrás. Lo que sí he hecho en falta es un poco más de pausa. La película va a un ritmo casi constante y sin apenas momentos para asimilar lo que está pasando. Y eso tiene dos lecturas, claro. Nunca te aburres, pero tampoco te da tiempo a conectar del todo emocionalmente con lo que ocurre en pantalla. Si hay algo en lo que el Engaño no falla, es en su protagonista. Priyanka Chopra Jonas, mira que me cuesta decir este nombre, lleva la película sobre sus hombros y la verdad es que lo hace con una solidez que me ha sorprendido. Su personaje, Ercel, conocida en el pasado como Bloody Mary, un nombre que me flipa, responde a ese esquema del guerrero retirado que quiere vivir en paz hasta que el pasado regresa. Sí, es un arquetipo que hemos conocido, precisamente hablamos de John Wick hace 3 segundos,
Lo hemos visto en westerns, en thrillers, en cine de venganza, pero lo que importa no es tanto el esquema como lo que ella hace con él. Lo que más me flipó fue cómo construye al personaje desde lo físico y lo emocional a la vez. No es una heroína fría ni invencible, es alguien que arrastra culpa, que tiene miedo, que claramente ha vivido cosas que no se olvidan. Y cuando la violencia regresa a su vida, no la recibe con el mismo entusiasmo, sino con una especie de resignación cansada y al mismo tiempo determinada. Hay escenas muy intensas, en espacios cerrados, claustrofóbicos, donde la cámara se queda pegada a su cara. Y en esos momentos no hace falta diálogo alguno. El agotamiento, la tensión, el miedo, todo está ahí. Y luego, en cuestión de segundos, ves a esa misma persona resolver un combate con una precisión casi quirúrgica. Ese contraste creo que es lo mejor que tiene esta película. Me ha recordado, en cierta forma, a cómo funciona Keanu Reeves en John Wick. No es que el personaje disfrute de la violencia, es que es lo único que sabe hacer con la misma eficacia. Pero aquí hay algo más. Lo que mueve a Ercel es la protección de su familia, de lo que ha conseguido construir lejos de su pasado, y eso le da al personaje un anclaje muy real y muy humano. Por otro lado, tenemos a Carl Urban como Capitán Connor, el antagonista, y aquí mis sensaciones son un poquito más encontradas. Urban tiene una presencia enorme, de verdad. Eso ya os digo que ni se discute. Desde que aparece en pantalla sabes que es una amenaza real. Tiene ese carisma oscuro que genera tensión incluso en silencio. Y físicamente impone, que en este tipo de historias la verdad es algo que siempre suma. El problema es que el guión no siempre le da el espacio que se merece. Hay apuntes muy interesantes sobre la relación del pasado entre su personaje y Ercel, sobre lealtades rotas, sobre heridas que no se han cerrado nunca. Pero la película va tan lanzada hacia la siguiente escena de acción que no se detiene en explorar esas grietas. Y yo mientras la veía pensaba, aquí hay algo más y hay más historia. Hay capas que se intuyen pero que no se desarrollan. Y es una pena, porque con 10 o 15 minutos más dedicados a esa relación, creo que el enfrentamiento final habría tenido mucho más peso emocional. Aun con eso, como villano cumple. Cuando los dos protagonistas finalmente se cruzan de verdad, el enfrentamiento funciona, no defrauda. Simplemente me quedo con las ganas de haber conocido un poco más a este personaje. Y un par de cosas sobre el apartado técnico, porque creo que merece atención. Primero, si venís buscando una aventura de piratas para ver en familia, os aviso que esto no va por ahí. Hay disparos, cuchilladas, explosiones, trampas improvisadas y bastante violencia explícita. Pero lo curioso es que, lejos de resultar desagradable, en muchos momentos está planteada con una energía casi lúdica, muy del cine de acción de ahora, como os decía. Segundo, me gustó especialmente cómo utilizan el entorno natural de Cayman Brac, de las cuevas, los acantilados, la vegetación densa. Hay una secuencia en concreto iluminada casi únicamente por los fogonazos de los disparos que me pareció súper potente visualmente. Es de esas escenas donde se nota que el equipo técnico sabe muy bien lo que está haciendo. Y la coreografía de los combates también está muy cuidada, se nota la planificación, no es caos gratuito. Cada movimiento tiene intención y eso ayuda muchísimo a que el espectador no se pierda. Algo que, dicho sea de paso, no siempre se consigue en el cine de acción. Y veréis, aquí es donde ahora tengo una sensación un poco ambivalente, os lo confieso. La película introduce de forma sutil una lectura interesante sobre la violencia colonial y cómo esa herencia marca a los personajes. Está ahí, se mencionan los diálogos, se intuyen decisiones en miradas, pero no se desarrolla con profundidad. Yo me preguntaba mientras la veía, ¿qué habría pasado si hubieran dedicado más tiempo a explorar ese trasfondo? Probablemente la película habría ganado peso dramático, pero también entiendo que ese no es el objetivo. Todo apunta a que la intención era hacer una película de acción directa, contundente y muy accesible. Algo que podamos ver en una noche o en un fin de semana, disfrutarlo sin necesidad de descifrar capas y capas de simbolismo. Y en ese sentido creo que cumple con bastante eficacia. No es una obra que vaya a redefinir el género, no es una película que vaya a generar debates eternos, pero sí es una propuesta sólida, consciente de lo que quiere ser y ejecutada con competencia de verdad. Y a veces eso también tiene su mérito. Así que, en conclusión, El engaño de Bluff es entretenimiento honesto, sin pretender ser más de lo que es y sin artificios innecesarios. Priyanka Chopra Jonas demuestra que puede liderar una película de acción de principio a fin. Carl Urban cumple como amenaza, aunque el guión no le dé todo el espacio que se merece. Y el resultado final es una aventura que funciona perfectamente para una noche de streaming. ¿Es perfecta? No, pero es reconocerle que hace lo que promete y lo hace bien.
Y os dejo con un par de preguntas. ¿Creéis que el cine de piratas necesita reinventarse desde cero para sobrevivir o basta con ponerle el músculo del cine de acción moderno como hace aquí Amazon? Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de El Engaño, que llega a Prime Video este 25 de febrero. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y si queréis estar al día con todas las noticias, fechas de estrenos, trailers y muchas más cosas del mundo de las series, os podéis suscribir gratis a nuestra newsletter en newsletter.fueradeseries.com. Y ya sabéis, si queréis uniros y apoyar a Fuera de Series como miembros del canal, podéis hacerlo para tener acceso anticipado a nuestros vídeos, entre otras ventajas. Os esperamos. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.